Profesora Tania, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un placer que nos puedas acompañar en la tarde de hoy. Mi nombre es Tatiana Carvajal, soy estudiante de doctorado de la Universidad Cuauhtémoc en México y pues el objetivo de esta entrevista es que nos puedas aportar desde tu quehacer y desde tu rol docente para mirar y analizar las políticas educativas contemporáneas actuales y cómo están influenciando nuestras aulas actualmente. ¿Podrías por favor contarnos un poco de tu experiencia, de tu rol y en este momento donde te estás desempeñando? Bueno, mi nombre es Tania Castañeda, soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Actualmente llevo 3 años trabajando en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá, en Colombia, en la localidad de Suba. Llevo aproximadamente 11 años trabajando en todo lo que tiene que ver con pedagogía, con estudiantes de básica, primaria y secundaria, y actualmente estoy desempeñándome con el rol de docente de ciencias naturales en grado cuarto de primaria. Muchas gracias. Damos inicio. Conociendo que en América Latina están tan marcadas esas desigualdades sociales y económicas, ¿cómo dentro de tu aula ves esas brechas críticas que afectan tanto tu aula como todo el caso en el que te desenvuelves? Bueno, voy a contestarte esta pregunta como planteándola desde 3 puntos principales. El primero, la brecha socioeconómica y digital que encontramos. Vemos familias con bastantes dificultades a nivel, digamos, digital en sus hogares. Familias de pronto que no cuentan con una conectividad a una red de internet, digamos, diaria, o que los recursos digitales que tienen en sus casas no son propios. Entonces, esto que hace que pues se vea esa brecha de desigualdad en los estudiantes, porque pues en la actualidad la era digital es lo que nos acoge. En un segundo momento, pues esas diferencias socioculturales. Vemos niños con realidades en sus hogares bastante fuertes, una vulnerabilidad que se evidencia en las aulas, con estudiantes a los que les adjudican una responsabilidad que no va acorde a sus edades. Niños de mayores cuidando a sus hermanos menores, y lo que les generan a ellos es una responsabilidad que no es necesaria. Entonces en las aulas se ve reflejado en la desmotivación, en la afectación, en la atención en las clases. Entonces es algo bastante triste. Finalmente, en la parte del apoyo a la inclusión, se ve también esa desigualdad, dado que aun cuando tenemos políticas públicas bastante marcadas como el decreto 1421, considero que aún como docentes nos hace falta mayor apoyo, mayor acompañamiento en esta parte de la atención a la diversidad. Como estudiante de maestría en inclusión, pienso que no son responsabilidades propias de los docentes, sino que es un contexto y una estructura que va ajena, pero que de cierta manera nos afecta también en las aulas el desconocimiento. Uno quisiera ayudar y aportar más, pero todas estas brechas sociales, económicas, digitales y de apoyos externos pues hacen que de pronto se vea mayor dificultad en las aulas. Muchas gracias. Pero ahora si vemos en las instituciones educativas existe una gran tensión entre esos requerimientos administrativos y los educativos y académicos que son tan importantes en nuestro rol docente. ¿Cómo usted le da prioridad a esa solución de conflictos? ¿Y cómo, digamos, nivela, equilibra un poco esos requerimientos administrativos con lo verdaderamente importante en el aula, que es el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, siempre uno como docente, ya estando en aula, ve mucho esa crisis, esa tensión que mencionas, porque siempre es como si contestáramos diariamente la pregunta: ¿qué hago primero, lo urgente o lo importante? ¿Sí? Entonces, en primer lugar, esos criterios siempre administrativos se ven congelados por varios motivos. Uno, porque deben responder a lineamientos básicos que le generan las instituciones o que directamente vienen desde la Secretaría de Educación. Deben hacerlos sí o sí. Y lo otro es porque obviamente ellos deben responder a criterios que ponen de lado la educación de los niños y no lo dejan como prioridad. También los vemos afectados es porque a veces no llegan
el personal idóneo para cierto cargo. Entonces todos los procesos administrativos, bien sea de la parte física de una institución como de la parte pedagógica, quedan congelados. Como docente es claro saber que siempre debemos poner como prioridad los estudiantes, su desarrollo integral. Entonces considero que ese es el primer criterio que una institución debe cumplir. ¿Qué necesito primero? Velar por la educación de los estudiantes que tengo inscritos en mi institución. Y pues también lo que tú mencionabas, a veces la calidad de una institución se mide por la cantidad de formatos que llena y por el afán de que los docentes cumplan ciertos requerimientos, cuando es importante que también seamos medidos por el trabajo que hacemos de calidad con los niños y no por la cantidad de cosas que desarrollamos en el año. Bueno, profesora, volviendo un poquito a la pregunta número uno de los desafíos que mencionaba era la tecnología y la innovación. Y pues escuchamos que la inteligencia artificial, el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, son posibles mecanismos para facilitar la equidad en el aula. Realmente, ¿cuáles podrían ser esos instrumentos tecnológicos o innovadores que usted podría usar dentro de su aula, pero también qué requeriría de la sociedad y de la política para poderlo lograr? Bueno, las herramientas digitales bien pueden ser un excelente aliado para los docentes, pero también pueden ser una piedra en el camino si no se utiliza de manera adecuada los recursos que nos brindan. En las instituciones educativas, por lo general, es importante que esta aplicación de los recursos digitales sean de manera guiada hacia una pedagogía, hacia el enfoque, como lo mencionas, de la propuesta del DUA, ¿sí? Si nosotros lo enfocamos hacia eso, pueden ser de carácter positivo la ayuda que nos pueden brindar las herramientas digitales. Pues yo lo vinculo bastante a la pregunta anterior y pienso que en la parte administrativa es importante que se haga una inversión en infraestructura tecnológica, ¿sí? Que hoy en día los estudiantes tengan una mayor acercamiento a estos recursos, pero pues siempre bajo el acompañamiento de un docente, guiándolos a que este es un recurso netamente pedagógico y no solamente recreativo, ¿sí? Que ellos vean que si hay proyectos transversales que vinculen las TICs, que si hay una aplicación de las IAs para un recurso digital para una clase, que ellos vean de estos recursos un aliado que puede ser no solamente en la parte de las redes sociales y todo lo que actualmente el celular y los recursos digitales nos brindan, sino que también se puede implementar para algo pedagógico. Por ejemplo, plataformas digitales que permiten que los estudiantes interactúen con los demás compañeros de la clase mediante juegos, mediante preguntas, mediante retos, pero pues vinculando estas herramientas tecnológicas a la parte pedagógica. Otra posible solución que se plantea es la investigación, no solamente desde la especialidad, sino que se forme cotidianamente, que seamos investigadores constantemente, que favorezca que el estudiante sea más autónomo, más creativo, tenga mayor interés en la educación. Entonces, ¿cómo desde su quehacer docente cree que puede involucrar en el currículo activamente esa formación? Y cómo esto favorece y disminuye esas brechas y esas dificultades que estamos teniendo actualmente. Bueno, como docentes es importante considerar que nuestra educación debe ser continua y flexible, y más adaptándonos a las nuevas generaciones con las que nos encontramos en el aula, que muchas veces uno las observa que van un paso adelante de nosotros. Como docente siempre intento que la educación tradicional no llegue a mi aula, pero muchas veces es muy complejo porque las actividades que uno las lleva pueden ser bastante dinámicas y atractivas para uno, pero para las edades de ellos ya no son de su interés. Entonces eso los lleva a que no sean muy participativos en la clase, a que se torne para ellos algo aburrida, precisamente porque son nuevas generaciones y siempre están actualizándose de todo lo nuevo que el contexto les genera. Por eso, digamos, considero que es importante que nosotros adaptemos nuestras prácticas pedagógicas precisamente a eso, a que nos actualicemos, a que, como lo mencionas, que dentro de esa investigación
autónoma que debemos tener. Pensemos en eso, pensemos en cómo yo quiero transmitirles a ellos mi clase desde una nueva perspectiva. Por eso tenemos como actividades como las actividades basadas en proyectos, basados en preguntas, problemas. Importante hoy en día todo lo que tiene que ver con emociones, acompañamiento desde el ser, ¿sí? No tanto de pronto en el hacer, sino también en el ser, en conocer al estudiante, en poderlo acompañar. Y pues finalmente de pronto en ese contexto de solución de problemas, darles a ellos muchas estrategias, y pienso que toda esa investigación, acción participativa de ellos es para llevarlos a que no sean sujetos pasivos de su conocimiento, sino que al contrario sean también ellos quienes lo generen, sean bastante activos en ese proceso de construcción de conocimiento, porque es algo que también los involucra a ellos, que no sean clases digamos solamente ellos sentados allá escuchando a un profesor 1 hora, 2 horas, sino que se vinculen a ese proceso, y eso va más que todo también anclado a lo que nosotros podamos investigar como docentes y actualizarnos diariamente con estas nuevas generaciones. Bueno, y ahora finalmente, pues ya hablamos de todo el contexto de la escuela, de todo el impacto que tenemos y que tiene la sociedad, pero también vemos que hay unas problemáticas que trascienden y salen del aula, problemáticas sociales, de violencia, de exclusión. Y pues mi pregunta es, ¿cómo desde el aula hay algunas estrategias o qué estrategias tú puedes implementar para poder transformar esas paredes del aula y desde lo político, desde lo social, desde las familias, empezar una transformación real? Bueno, sí, es verdad que muchas veces las historias de vida con las que llegan estos menores son bastante sorprendentes. En reuniones o en espacios de citaciones, cuando uno tiene la oportunidad de convivir con los padres de familia, uno se da cuenta de muchas situaciones que, como mencionas, pasan detrás de los muros de la institución. Pues digamos, muchas veces los docentes y las mismas instituciones nos convertimos en un punto de salida de estas problemáticas para los niños. Entonces yo considero que más que estrategias, pienso que lo que uno puede hacer con ellos es tener una escucha activa, con una simple observación del aula, de los estudiantes, de sus actitudes, de cómo están dispuestos para la clase, nos brinda muchas visiones de lo que ellos viven. Situaciones de maltrato, situaciones de discriminación, muchas familias que también vienen desplazadas. Entonces, en mi caso, ¿qué hago? Primero una observación, preguntarles, estar ahí para ellos, poder, digamos, cuando llegan, que ellos sientan en uno un apoyo y un refugio, bien sea por las horas que están en casa, en el colegio. Pero también es importante que desde el colegio se brindan estrategias como las escuelas de padres. Las escuelas de padres que pues tristemente tienen muy poca participación de las familias, y estas escuelas de padres le brindan a ellos estrategias bastante pedagógicas para la crianza de sus hijos. Pero pues uno ve que el colegio les puede brindar bastantes apoyos, bastantes estrategias, pero muchas familias lo dejan de lado, lo consideran no tan importante, porque están más enfocadas en su vida, más allá de lo que le pueden brindar a sus hijos. Entonces considero que el colegio puede brindar muchas estrategias, pero como docentes la primera es estar para ellos, escucharlos. Así como nosotros como adultos tenemos ciertas situaciones y no llegamos muchas veces con el 100% a las aulas, los niños también tienen eso, y el hecho de observarlos y al menos de escucharlos y hacer una clase de pronto diferente para ellos y ver que no están del todo bien, va a ser de bastante ayuda para ellos. Profesora, muchísimas gracias por sus aportes. De verdad, esto va a ser como un pilar para hacer un análisis real de la realidad de los docentes y cómo eso impacta en toda la educación actual y cómo podemos ir cerrando esas brechas que cada vez vemos tan marcadas en lo social, en lo económico y en lo educativo. Muchas gracias. A ti muchas gracias por la invitación.